municipio de Recoleta, la verdad que uno de los municipios, por lo menos lo que nosotros podemos saber, uno de los con una excelente gestión ha tenido usted en ese municipio, es lo que nosotros vemos todos los días, lo que la gente analiza. Alcalde, ¿cómo se ha vivido la pandemia del coronavirus en la comuna de Recoleta? Bueno, hemos estado bastante complicados, la población está con mucha preocupación, porque efectivamente las medidas que a nosotros nos gustaría que el gobierno tomara, sencillamente no se toman, ¿no? A todos nos gustaría, yo el otro día lo dije, cayó muy mal, pero es así, a todas las comunas nos gustaría que nos cuidaran como cuidan a Las Condes. Hace rato que estamos pidiendo una cuarentena, al menos regional, yo soy partidario de la cuarentena total, y las cifras lo demuestran, aquellas comunas que tuvieron cuarentena han aumentado en un 8% los casos en las últimas 2 semanas, en cambio las que no lo tuvieron llegaron a un promedio de 80% y algunas llegaron a triplicar sus casos, ¿no? Entonces claramente hay una evidencia de que si hubiese habido un intento real por parte del gobierno de detener la curva, se hubiera podido hacer, pero esto significaba también acompañar medidas económicas que pudieran ir en apoyo a las familias y parece que eso no están de acuerdo. Aquí las medidas van para salvar a los grandes empresarios que hemos visto cómo se están aprovechando de las circunstancias, además para ayudar a la banca, hemos visto cómo los créditos que se van a entregar les van a ayudar a pagar los costos operacionales de la banca por 4 años, pero las familias siguen esperando algo real y no les toca más que un bono, ¿no? Hoy día se espera que anuncien un salario de emergencia por un tiempo que yo creo que todavía son muy insuficientes. Entonces tenemos un gobierno que primero privilegia la economía por sobre la salud de las personas y segundo que va corriendo detrás de la pandemia y no trata de pararse frente a ella para detenerla. Y lamentablemente tenemos además un ministro de salud que actúa por sí y ante sí y en términos que están de acuerdo solo con las premisas en las cuales él cree. ¿Y a qué me refiero con esto? Él está convencido que se tienen que contagiar los 18 millones de chilenos, ¿no? Aquí el gobierno ha visto una oportunidad para alargar esta pandemia y administrarla para que termine el periodo de Piñera con la pandemia de tal manera de no tener que abordar ninguno de los cambios estructurales que la sociedad venía pidiendo. Es más, no me extrañaría que en un tiempo más empezaran a aparecer voces que ya han empezado a aparecer llamando a postergar una vez más el plebiscito de octubre, ¿no? Porque supuestamente las condiciones no van a estar, porque es probable que con esta administración que está haciendo este gobierno lleguemos a tener un nuevo pic en junio, otro en agosto, ¿no? Y esto vaya siendo administrado con el objeto de alargarla en el tiempo y no de pararla. Yo te quiero comentar que en donde se han hecho cuarentena no solo baja el nivel y el porcentaje de crecimiento de los contagios, sino que además, luego de que tú tienes a toda la gente en sus casas, agarran los contactos que están contagiados, agarran los contactos de los contagiados y los pones bajo control y por lo tanto tomas todo el control de la pandemia y uno podría decir baja a nivel o a fase 3, independiente que no se diga así, ¿no? ¿Pero por qué? Porque conoces todos los casos y conoces la trazabilidad de ellos y por lo tanto vuelves a tener el control y puedes anticipar llevando a la gente a los hoteles sanitarios y dándole una atención preventiva a la gente que está haciendo la cuarentena y tratando de fiscalizarla. Pero tú ves en el otro extremo el caso Puente Alto, que es una de las comunas más populosas de Chile, en donde murió un joven de 30 años que no lo trasladaron en avión a ninguna parte como el médico de Temuco, sino que efectivamente fue 2 veces a la atención primaria y la tercera vez se murió porque antes ni siquiera le tomaron el examen, ¿no? Y ahí en esa comuna los casos casi se llegaron a triplicar. En Recoleta en 2 semanas se multiplicaron por 3 los casos también y eso nos tiene tremendamente preocupados, pero además muy molestos con un gobierno que entendemos que tiene prioridades distintas a las nuestras. Ahora, ¿en Recoleta ha existido cuarentena total en algún momento? No, ninguna. Ninguna. Ninguna restricción todavía, solo el toque de queda. Ya, ¿y cuál es la cantidad de habitantes que tiene Recoleta aproximadamente? 190.000 habitantes aprox. Ya. Y el municipio ha tenido que tomar decisiones como suspender las clases antes de que las suspendiera el gobierno, cerrar las discotecas del barrio Bellavista antes de que las suspendiera el gobierno,
poner túneles de satinización en La Vega y en todas las ferias libres, a implementar el vacunatorio móvil, y hoy día estar haciéndole un seguimiento a todos los casos que nosotros conocemos, que se le hace un seguimiento por teléfono todos los días, 3 veces al día, y vamos llevándole ayuda a las familias que están cumpliendo la cuarentena con teléfonos de emergencia para poder ir en forma muy rápida y oportuna en ayuda a quienes nos lo piden. Según el ministro Mañalich, dice que debiéramos pensar en un país en cuarentena no antes del mes de agosto. Bueno, es que yo creo que el negocio que está haciendo Mañalich es precisamente alargar esto de tal manera de poder suspender el plebiscito y tratar de que esto se alargue. Vuelvo a decirlo, esto le ha dado la oportunidad al gobierno de sacarse de encima todos los temas de las reformas estructurales que veníamos discutiendo como país, y yo creo que están haciendo una apuesta muy arriesgada, porque en un par de semanas más van a empezar a aparecer las enfermedades de invierno, las habituales, con la crisis de los sistemas respiratorios de nuestra población, y se nos van a juntar, ¿no? Cosa que podríamos haber evitado de tomar una decisión distinta, ¿no? Los enfermos respiratorios habituales de invierno con los del coronavirus, y eso es probable que llegue a un colapso sanitario a todos los sistemas de atención de nuestro país, que son bastante débiles. Ahora, en relación a la vuelta a clases, bueno, primero se habló del 27 de abril. Ayer el presidente Piñera dice que no, por lo menos lo que podemos escuchar nosotros, dice que ya no va a ser en abril, que posiblemente en el mes de mayo. ¿Cuál es su apreciación sobre eso? A ver, lo primero es que nosotros estamos ante un gobierno absolutamente inepto. Yo nunca había visto tantas vueltas de carnero en un presidente y en un ministro de salud y en un ministro de educación en tan poco tiempo como hemos visto en estos días. Todo lo que dicen salen a decirlo 2 o 3 días después, porque no solo se encuentra con el rechazo de toda la población, de las instituciones, de la sociedad civil, sino que además se dan cuenta que lo que proponen es impracticable. Verdaderamente este es un gobierno que tiene muy poca capacidad, que no entiende mucho de lo que está haciendo, que no tiene un plan, y que efectivamente, como lo dije hace un rato, va reaccionando a la pandemia, corriendo detrás de ella. O sea, si suben las casas allá, tomamos medidas allá; si suben los casos acá, tomamos medidas acá; bajan los casos acá, bajamos las medidas acá, y esto lo que hace es tener una curva que, lejos de aplanarse, va bajando y subiendo de acuerdo a las medidas que toma o deja de tomar el gobierno. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, las clases ya, bueno, seguramente ya no se van a iniciar en el mes de mayo, y después, bueno, capaz que unos días más escuchemos una propuesta distinta, porque eso es lo que está pasando. Como usted dice, hay una improvisación total sobre algunas situaciones. Ahora, todo esto que hoy día exige, usted seguramente tiene colegios municipalizados que deben ser muy importantes, una cantidad importante de colegios municipalizados administrando educación. Los costos de este uso de mascarilla que se está asistiendo, de alcohol gel, ¿vienen de la mano con financiamiento por parte del gobierno, o solamente el municipio tiene que volver a sacar plata de sus recursos para poder seguir manteniendo esto, si es que la situación fuera así en unos días más? Bueno, mire, esa es una de las razones por las cuales nuestra comuna no ha aprobado ninguna ordenanza de uso obligatorio de la mascarilla, porque creemos que un Estado no puede obligar a los ciudadanos si no es capaz de proveer aquello que obliga, ¿no? Acá no toda la gente tiene plata para andar comprándose mascarillas todos los días, ni comprarse mascarillas de las que son más caras. Además, tenemos un gobierno que ni siquiera ha sido capaz de fijar los precios para evitar la especulación. No ha sido capaz incluso de poder haber requisado todas las mascarillas del mercado de tal manera de asegurarlas, sobre todo en los puestos de atención de salud, y por lo tanto las medidas siguen siendo erráticas y muy inconsistentes. Vemos aquí gente... A ver, el problema que tenemos hoy día es que hay gente que no cree en el Estado, que está administrando el Estado para parar una pandemia, ¿no? Esa es la contradicción fundamental que ellos no logran resolver. Entonces, ¿en qué están? Yendo a los privados para que hagan caridad, tratando de conseguirse donaciones en el extranjero y tratando de resolver sin que el Estado asuma el rol que debe asumir, y es por esto que no se coordinan con las municipalidades, por esto que no se coordinan con el sistema de salud primaria, porque están efectivamente administrando algo en lo que no creen, ¿no? Ahora,
Usted el otro día, lo vimos por ahí en un lugar, en algún medio, donde usted trata de mentiroso al ministro Mañalich. ¿Es por el tema de los ventiladores o por otra situación? ¿O O ya sea, lo considera mentiroso de inicio a a ver, fin al ministro? es por el tema de los ventiladores, es por el tema que dijeron que lo habían comprado en enero, que era falso, es porque dijeron que no había que ocupar mascarilla, también resultó ser falso, es porque los datos no son transparentes, es porque efectivamente nos trata como enemigos y nos trata de echar la culpa de que lo estamos incitando a cometer delito, lo que no es así. Entonces tenemos a alguien que solo escucha a los que le dicen lo que quiere escuchar, que trata a los alcaldes como enemigos internos y que efectivamente anda sembrando odio y anda sembrando mentiras por doquier y cambia de posición día por medio. Entonces uno ve a un ministro que al final, de tantas veces que se da vuelta, lo único que hace es mentir, porque un día dice que hay que ocupar hidrocloroquina para tratar a los pacientes, al otro día se mueren 11 en otro país porque se trató lo que irresponsablemente proponía el ministro, y dice que él no quiso decir eso, que era solo una observación. Entonces un día dice que efectivamente hay que ajustarse a la ciencia, el otro día sale haciendo propuestas que no tienen ningún antecedente científico. Es alguien que de verdad de salud pública entiende muy poco. De hecho, en toda su vida él estado ligado al negocio de la salud, no a la salud pública, y por lo tanto tener a alguien que no entiende de salud pública es bien complejo, y aquí no se trata de los expertos. Yo quiero recordarle a todos los que nos escuchan que este país ha sido gobernado 30 años por expertos y aquí estamos, con todos los problemas que tenemos. Entonces yo creo que también la expertise, cuando se aleja de la realidad, ¿no?, y deja de tener contacto con la realidad cotidiana de la grandes mayorías, la verdad que el conocimiento experto sirve de re poco cuando se vive en una burbuja. Claro, ahora por ejemplo también lo que nos está pasando, por lo menos en nuestra comuna, no sé en la suya, nosotros somos una comuna de 7.000 habitantes, pero la verdad que los medicamentos básicos a los adultos mayores, como los del colesterol y varios más, y teniendo adultos mayores que empezar a pagar en forma particular estos costos porque no están llegando los remedios tampoco. Bueno, Senavaz fue debilitada durante este gobierno. Acuérdense que yo denuncié que le bajaron el financiamiento porque estaban tratando de matarla. Le recuerdo que cuando nosotros creamos la farmacia popular acá en Recoleta, la primera de todo el país, este ministro dijo que era inconstitucional y que era una farsa, que no servía para nada y que atentaba contra la libertad de competencia. Por lo tanto, yo entiendo que efectivamente no está dentro de sus objetivos cuidar la salud de las personas. Ellos están cuidando la economía. Es más, durante 30 años este país ha acumulado mucha riqueza que está concentrada en muy pocas manos. Uno hubiese esperado que la crisis la pagaran aquellos que han acumulado la riqueza, porque pagándola a ellos no cambia su nivel de vida antes ni después de pagarla, ¿no? En cambio, el gobierno ha hecho todo lo posible porque la paguen quienes, los trabajadores, que después de pagarla van a quedar en mucho peor situación y les va a costar mucho más reponerse, ¿no? Y la pequeña y mediana empresa igual, que aquellos que vienen 30 años acumulando riqueza y que no van a perder, escúcheme bien, un peso más que lo que quieran regalar en esta pandemia. Claro, como también en la opinión que hoy día anda dando vuelta en todos los sectores, es lo que está pasando con la TAMI, con ese suculento crédito que va a entregar el Banco Estado. Bueno, vuelvo a decirle, aquí lo que se preparó es un salvataje para las grandes empresas, ¿no? Es un salvataje que además podría haber tenido otra fórmula, porque si la TAM requiere platas del Estado, entonces lo que tiene que hacer es que el Estado nacionalice la TAM, para que vuelva a ser una empresa del Estado, ¿no? O sea, no tiene para qué prestarle plata, usted tiene que llegar y comprar las acciones, pero efectivamente aquí todo se hace para resguardar esta riqueza acumulada que nadie la quiere tocar. Ahora en Magallanes lo que nos está pasando mucho, no sé cómo será en la capital, pero por ejemplo lo que nos está pasando mucho es que en este país centralizado, lo que está pasando es que hoy día, por ejemplo, nuestras autoridades, o sea, las autoridades ya que son nombradas por el presidente Piñera, lo que están haciendo prácticamente es un buzón, recepciono información, esto lo están haciendo los intendentes, los gobernadores también, y solamente todo lo envío para Santiago, y Santiago toma la decisión. Este país hoy día es centralizado, pero a 1000.
Bueno, la derecha nunca ha querido avanzar ni en democratizar, ni en desconcentrar, ni en descentralizar. Para eso se requiere escoger gente que crea en otro sistema. Y ahí no solo responsables quienes gobiernan hoy, sino que además quienes votan. ¿No? Claro. Han votado 30, 35 años por los que defienden este modelo, y por lo tanto hoy día yo creo que más que criticar o quejarse, tienen que analizar seriamente si están dispuestos a hacer un cambio en la política nacional, ¿no? Porque uno tampoco puede tener esa falta de consistencia de quejarse todos los días del modelo, quejarse todos los días de la centralización, quejarse todos los días de la concentración económica, y a la elección siguiente pararse e ir a votar por los mismos que vienen gobernando hace 35 años. Claro. Usted comprenderá que la responsabilidad no es del chancho, no, que le da la flecha. No, lo tenemos súper claro. Sí. Oiga, en la encuesta de abril, bueno, que aparece CADEM, estamos hablando, que aparece liderando el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, y en segundo lugar, Evelyn Matei, nos llama poderosamente la atención porque los tres primeros lugares son militantes de partidos de gobierno. Y después, bueno, del cuarto y sexto, cuarto aparece Sharp, quinto aparece Alessandri, y sexto aparece usted. ¿Qué le parece que ya, bueno, usted ya está apareciendo hace rato en la encuesta, pero lo aprueban con un 37%? ¿Usted le crea la encuesta, Cadem? A ver, yo primero no le creo a casi ninguna encuesta. Ya, okay. Metodológicamente son todas bastante discutibles, pero a la academia a la que menos le creo, porque es la encuesta que paga el presidente de la República con más de 1.000 millones de pesos al año, bueno, cerca de 1.000 millones de pesos al año. Por lo tanto, creo que no es una encuesta que pretende representar la realidad, sino que pretende crear una realidad, y uno ve la diferencia, porque esta encuesta es tan íntimamente ligada a lo que pasa en los medios, que también tienen efectivamente posición política y dependen sus líneas editoriales de los dueños. Entonces, cuando usted ve qué posibilidad podría haber de que esta encuesta no la encabezara Lavín, si Lavín tiene de jefe de campaña Andrónico Luksic, que es dueño de un canal, ¿no? Que es su empresa familiar, porque la dirige su hijo, y lo tiene 6 veces a la semana, 2 horas diarias, en televisión, opinando de absolutamente todo. Nadie puede competir cuando uno se transforma en el candidato de los multimillonarios de este país, que ponen a disposición suyo todas las herramientas de poder y de influencia social de masa. Entonces, yo primero no le creo a la encuesta, y segundo, entiendo que el resultado es simplemente una tautología, es una profecía autocumplida por cómo se mueven los que tienen el poder en nuestro país. Claro. Daniel Jadwe, queremos agradecerle el contacto que hemos tenido. La verdad, las cosas que para nosotros es muy importante poder tener este tipo de contactos, porque para poder informar a nuestra comunidad, las realidades son distintas en nuestro país. Nosotros estamos mucho más aislados acá, pero las realidades son distintas, y la situación más complicada hoy día se vive en Santiago. Y en Santiago propiamente tal, y seguramente se va a vivir durante todos los meses. Muchos de los comentarios que usted ha hecho yo los comparto plenamente. La verdad que es nuestra triste realidad. Hoy día prácticamente estamos con un gobierno que improvisa todos los días, estamos con un gobierno que no ha tenido la capacidad, por ejemplo, que va detrás de la pandemia y no delante de la pandemia, y en ese sentido, bueno, nos preocupamos, porque por ejemplo yo le puedo comentar que en Magallanes, hoy día me entero en horas de la mañana de que prácticamente también en los hospitales a las personas que están cayendo con coronavirus, están ocupando hoy día camas UCI, se le está cobrando 1 millón de pesos diarios. Mire la cantidad, y algunos ya han sido trasladados a Santiago, 3, y esos 3 también hoy día también se les va a cobrar lo que es el avión. Entonces esas cosas son injustas, y esas cosas las que la gente hoy día reclama. Bueno, estoy completamente de acuerdo, lo venimos denunciando varios alcaldes y alcaldesas de todo el país hace mucho rato. Lamentablemente que hay que hacer un mea culpa muy grande todos aquellos que planteaban que les daba lo mismo quien saliera, que no había que ir a votar, ¿no? Yo creo que hay que mirar para adelante y ver cómo vamos a hacer que este país no vuelva a caer en manos de empresarios nunca más, porque además aquí tiene esta pandemia le da la oportunidad a uno de analizar a nivel global los prototipos de presidente. Entonces, lo que tenemos en nuestro país es un prototipo de presidente empresario que se parece mucho a Trump con las medidas que toma, a Bolsonaro con las medidas que toma, y a otros que son personas que no tienen dentro de su ADN el servicio público ni el bien común. Sí, me llega acá una pregunta por WhatsApp y es muy importante. Mire, me dice que
Me dicen acá que la administración municipal dan a entender que este gobierno lo está alargando para extenderlo por un año más y así posiblemente el 2021 realizar una sola elección, tanto municipal como presidencial. ¿Usted cree que eso pudiera pasar? Sería difícil, no creo que haya acuerdo político para hacer eso, ¿no? Efectivamente, además ya es bastante absurdo que nos hayan regalado 6 meses por secretaría en el periodo a los alcaldes, única y exclusivamente para evitar que los alcaldes de derecha tuvieran que hacer simultáneamente campaña por el rechazo y por su reelección. Eso habría sido desastroso para la derecha, ¿no? Y eso la gente lo tiene que entender. La elección de alcaldes no la pedimos que se cambiaran los alcaldes, la cambió el sistema político parlamentario en conjunto con el gobierno y algunos sectores de ellos en particular que no querían dar sus votos para ninguna otra cosa si es que se llegaban a juntar las dos elecciones, porque imagínense el desastre que habría sido para la derecha hacer campaña simultánea por una opción que tiene el 20% de apoyo y el 80% de rechazo y por su reelección. Habrían perdido todos los municipios de Chile y eso habría sido un desastre para ellos. Yo creo que ellos siempre están con una calculadora pensando muy bien cuál es el siguiente paso que van a dar. Claro, porque si hoy día Piñera nos llama a normalizar el país, perfectamente se podrían haber hecho se podría haber hecho la consulta ahora en el 27 de abril, la que correspondía. O sea, claro, si hoy día están dadas las condiciones para que los niños vuelvan a clase, para que los trabajadores vuelvan a trabajar, para que los centros comerciales vuelvan a abrir, créase usted que con cambiar el plebiscito lo único que hicieron fue perjudicar al pueblo de Chile. Daniel Jadwe, agradecido por su contacto, para nosotros muy interesante, como le digo, y ojalá tenga una muy buena semana ahí en su comuna de Recoleta. Un abrazo grande para usted, que tenga buen día. Andrés, un abrazo a usted y a todos y todas quienes nos están escuchando en ambas radios. Un abrazo. Un abrazo.